Me ha llamado el pastor Felipe por la tarde y estábamos conversando y me dijo, hermano, de casualidad, ¿de qué vas a predicar mañana? Me ha dicho. Y yo le digo, bueno, pastor, voy a predicar sobre la vida, algo sobre la vida de Moisés. Y me dice, hermano, qué casualidad. Yo he predicado de Moisés el domingo pasado. Y hemos hablado acerca de la palabra del Señor y hemos visto cómo el Señor quiere que indaguemos sobre la vida de este hombre que tiene muchas cosas de las cuales debemos aprender. El hermano Felipe hacía un enfoque de la vida de Moisés muy interesante, mis hermanos. Y les invito que estemos ubicados y lo leamos dentro de unos pocos segundos en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y vamos a buscar los versículos 10, 11 y 12. Ténganlos allí a la mano. Mientras tanto, yo les voy haciendo un resumen bastante particular de quién era Moisés. Moisés, hermanos míos, quizá ha sido y es uno de los hombres más importantes de la Biblia. ¿Por qué es uno de los hombres más importantes de la Biblia? Vamos a hacer una comparativa. Desde que Jacob muere, que ha muerto Jacob dentro de del territorio egipcio, y después de Jacob, Dios ha tenido con uno de los hijos de Jacob una relación, el cual es José. Eso lo encontramos en el libro de Génesis. Y una vez muerto José, hermanos míos, no hay en aproximadamente, oiga usted bien esto, 400 años. Estamos hablando que si nuestros días sacásemos esa cuenta, por ahí en los años 1600, como dice la canción, Dios no se comunicaba con ningún hombre. Desde 1600 hasta 2022, ¿le parece a usted bastante, no? Eso era lo que había pasado entre el momento en que Dios dejó de comunicarse con Jacob, que se comunicaba con él, y de que había una relación estrecha entre José y Dios, hasta que llegamos al punto donde empieza el libro de Éxodo, que nos empieza a hablar de Moisés. 400 años. 400 años donde un hombre nace, ese hombre llamado Moisés, en una familia judía, y nace en un momento crítico de la historia, no judía, hebrea. Un momento crítico de la historia del pueblo hebreo. Porque como aparentemente ha sido una característica de la historia de los israelitas, hermanos míos, increíblemente, en ese tiempo ellos estaban siendo esclavizados. Y esclavizados por la nación más poderosa del mundo. Esa historia se repite nuevamente, porque la historia siempre se repite y se repite con Alemania, que era quizá en su momento el país más poderoso de esta parte del mundo. Pero en aquel momento era Egipto la nación más poderosa. Y ellos nacen, Moisés nace en un periodo de la historia donde los israelitas estaban quizás superando en número a los mismos egipcios. Yo hice un cálculo esta mañana que quiero decirles para que ustedes tengan más o menos en ponderación que en el momento cuando José trae a su familia a Egipto, los hijos de Jacob que entran a Egipto con sus mujeres, con sus criados, con toda la familia entró, eran 66 personas, lo dice la Biblia. Y al momento de la salida de Egipto eran 600.000 israelitas aproximadamente. Dios estaba cumpliendo su palabra al decir que iba a multiplicar como la arena del mar y como las estrellas del cielo al pueblo hebreo. Y en este momento estaban naciendo tantos niños hebreos que al rey de Egipto le plació, mis hermanos, matar a todos los niños varones que nacieran en ese periodo de tiempo. Entonces, Moisés nace en esas circunstancias, en una circunstancia donde su vida corre peligro, y en medio de esa situación,
Dios va a permitir que su familia le pueda esconder. Moisés nace en la tribu de Leví, quienes posteriormente iban a ser los sacerdotes de Dios. No tiene coincidencia alguna, créanme. Moisés quizás fue el primer sacerdote, junto con Aarón, de lo que iba a ser la religión judaica. ¿Sí? Entonces, hermanos míos, vemos que Moisés nace en esta familia que lo esconde en su seno, lo esconde muy bien, pero parece que el niño ya no puede ser más escondido por sus padres. Y al escaparse la posibilidad de esconderle, sigue su vida corriendo peligro, lo pueden matar. Y su madre decide hacer una pequeña arquilla, dice la Biblia, que la hace con materiales rudimentarios, dice que le pone alquitrán y la pone en el río Nilo, con el niño dentro. El niño va por las aguas del Nilo, infestadas de cocodrilos, es una corriente, es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Y el niño es rescatado nada menos que por la hija del rey de Egipto, por la princesa de Egipto. Ella está en las aguas del Nilo y ve que viene esa barquilla. Imagino que oyó el llanto del niño. Está intranquila la corriente, moviéndolo, y coge a Moisés. Hermanos, pero hay una particularidad en la Biblia que muchas veces se nos escapa, que es que la hermana de Moisés venía entre los juncos del río, entre la orilla, viendo que por allí iba su hermanito. Y ella ha visto cuando la princesa de Egipto ha cogido a su hermanito. El nombre de la hermana de Moisés es Miriam o María. Esto significa guerrero, significa fuerte. Y para hacerle honor a su nombre, ella sale de los juncos y le dice a la reina, a la princesa de Egipto, que puede conseguirle una nodriza, una mujer que amamante al niño que acaba de conseguir, porque precisamente la princesa se había dado cuenta que el niño no era egipcio. Por el color de piel, por las características, eran diferentes los unos de los otros. Ella se había dado cuenta que el niño era hebreo. Y ha conseguido que la madre del niño sea la madre de Moisés, que se llama Jocabed, es la que cría a Moisés. Y Moisés, a diferencia de lo que creemos, sí, él es educado por los egipcios en temas científicos, pero sociales y culturales y religiosos, es criado por su madre hebrea. Y Moisés oye de Dios en su infancia, porque era tradición hablar de Dios, el Dios que se le apareció al padre de ese pueblo que era Abraham. Hermano, y este chico, Moisés, empieza a formarse también en contraparte, en educación con los egipcios. Entonces tenía allí un balance entre cultura egipcia y cultura hebrea. Un día, Moisés, aparentemente, según nos dice la Biblia, en el capítulo 1 de Éxodo, casi al final, que aparentemente él era recaudador de impuestos, o jefe de los recaudadores de impuestos que les había puesto el faraón a el pueblo hebreo para hacerles la vida de cuadritos, por decirlo de algún modo. Entonces, el faraón aparentemente pone a Moisés allí en este cargo importante. Y Moisés ve que uno de sus hermanos está siendo maltratado por un egipcio. Esas raíces hebreas de Moisés se afloran y Moisés mata al egipcio que estaba maltratando a sus hermanos. Moisés aproximadamente tenía 40 años en este momento y debe huir de Egipto porque el asesinato era pagado con la vida, o sea, ojo por ojo, como dice la misma Biblia. Iba a ser sentenciado a pena de muerte. Él se escapa
Y aproximadamente 40 años después de tener este asesinato en su prontuario, hermano, ocurre algo fantástico. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, el versículo 10, 11 y 12. Vamos a leer. Dice, por tanto, dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hermanos, los que estamos aquí reunidos, de alguna manera hemos pasado por la misma experiencia de Moisés. Quizás no hemos visto a Dios, a la presencia misma de Dios, en una zarza, como dice la Biblia, hablándonos, pero hemos sido llamados por Dios. Por eso estamos aquí esta mañana, porque hemos respondido a un llamado de Dios. Moisés es llamado por Dios, y Moisés quizá fue uno de los testigos directos de la presencia misma de Dios hablándole. Eso pocas veces se repite, mis hermanos. Y Moisés es el heredero, por decirlo de algún modo, de esa manifestación de Dios que se había progresivamente ido manifestando, valga la redundancia, al pueblo a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Vuelve esa manifestación a un hebreo, el cual es Moisés. Y hermanos, Moisés, si leemos nuevamente el versículo 11, vemos que él, a pesar de estar siendo llamado por Dios, lo primero que hace ante el llamado de Dios es preguntarle a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que saque de Egipto a los hijos de Israel? El primer punto que vamos a tratar esta mañana es que Dios hace un llamado a Moisés, y Moisés lo que presenta es una negativa. La negativa de Moisés. Vamos al capítulo 4, pasemos la página y vamos al capítulo 4 de Éxodo, y siga usted conmigo esta lectura. Desde el versículo 4, vamos a leer, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala a tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió la vara en su mano. Por esto te creerán que se te ha aparecido Dios, que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Saltemos al versículo 10. Y entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te seré de señal, y te enseñaré, lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó con Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y él que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en tu corazón. Por más que Moisés estaba presenciando la imagen, la voz
de Dios, de nuestro Creador, Moisés lo que hacía era poner excusas, poner trabas. Oímos que Dios le decía, ve y dile a tus hermanos. ¿Pero quién soy yo?, decía Moisés. ¿Quién soy yo para decirle a ellos que tú me has aparecido? Ellos no me van a creer. Y Dios le da señales para que les muestre. Hace que una vara se convierta en culebra. Y más adelante dice que hace que la mano de Moisés parezca que está leprosa y le dice, métela en tu seno, métela por dentro de tu camisa y sácala de nuevo. Y la mano está sana. Y le dice, y si aún no te cree ellos, tú agarra agua del río y tira a la tierra y se va a convertir en sangre. Dios le está dando todas las herramientas a Moisés para que pueda él para que se sienta seguro de la misión a la cual Dios lo está encomendando. Y Moisés no hace una y otra cosa que dudar, porque después le dice, Señor, pero es que yo soy tartamudo. ¿Tú crees que van a prestarme atención o van a prestarle atención a un tartamudo como yo? Y Dios le dice, pues, yo te estoy seleccionando a ti. Y le dice, Señor, envía a otra persona, envía al que debes enviar. Y Dios se molesta con él. ¿Acaso no se parece Moisés a nosotros cuando pensamos muchas veces, ¿por qué no envía el Señor a John? Porque es que yo no estoy capacitado. No creo que yo tenga esa capacidad. Y el Señor te pone en tu corazón a través del Espíritu Santo la inquietud por hacer algo, pero tú dices, no, María Laura lo hace mejor que yo, que lo haga ella. Entonces, hermanos, Moisés estaba actuando igual que lo hacemos la mayoría de nosotros ante el llamado de Dios. Y esto puede ocurrir no solo el llamado a un ministerio dentro de la iglesia, sino que también ocurre cuando Dios nos está llamando a un encuentro con Cristo. Cuando Dios está inquietando dentro de nosotros que busquemos de Cristo, se ponen 1000 trabas y nosotros somos los principales responsables de esas trabas. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir mi papá que me crió en otra religión? ¿Qué van a decir mis amigos con los cuales bastante fui a fiesta, ¿Qué van a decir? Entonces somos nosotros los que ponemos esas trabas a Dios. Nunca, hermanos, nuestro primer pensamiento es confiar plenamente en Dios, en el llamado que Él nos está haciendo y entregarnos a ese llamado y seguirle y atravesar la senda que el Señor nos está diciendo que atravesemos sin antes dudar. Siempre dudamos antes. Siempre ponemos excusas. Y cuando ya nos vemos acorralados, como se vio Moisés, porque él negaba, él decía, no Señor, tal cosa, pero Dios le decía, acá está. Le sacaba el as bajo las mangas el Señor. Tú hablas mal, pero tú tienes un hermano que habla bien. Él hablará por ti. Tú tienes de alguna manera miedo, yo voy a respaldarte. Yo voy a hacer señales para que crean en ti. Y entonces cuando ya nos vemos acorralados es que decidimos aceptar el trabajo. Pero muchas veces lo hacemos, hermano, como lo hizo Moisés. Moisés aceptó el llamado del Señor a regañadientes. No me queda de otra. Voy. Vámonos al capítulo 6 de Éxodo. Y leamos rápidamente algunos versículos. En el versículo 1 dice de la siguiente manera. Y Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darte la tierra de Canaán y la tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Vamos al 29. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de los egipcios, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios
¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Capítulo 7, versículo 1 y 2 dice: Jehová dijo a Moisés: mira que yo te he constituido Dios para Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Moisés decidió en ese monte en el cual Dios le habló en un primer momento, efectivamente ir a Egipto. Moisés tenía 80 años aproximadamente cuando decide ir a Egipto. Y Moisés era un hombre que estaba siendo empleado de su suegra. Y él quizás se veía a sí mismo como un hombre incapaz por muchos años, porque era un prófugo de la justicia, un hombre al cual le habían quitado sus títulos de Egipto, un hombre que había tenido que huir de su país, un hombre que había perdido todo y ahora estaba cuidando ovejas de otro. Entonces, Dios lo selecciona a él y lo manda a Egipto, y él evidentemente va, pero va con dudas, va a regañadientes. Cuando esté en Egipto, a pesar de haber ya visto las maravillas de Dios, y a pesar de ver cómo Dios se manifestaba hacia él y le mostraba todo lo que debía hacer, seguía poniendo las mismas excusas del principio. Las excusas nunca cambian, mis hermanos. Las excusas siempre son las mismas para Dios. Nosotros siempre o muchas veces tenemos varios años sirviendo en una iglesia, o tenemos muchos años escuchando el llamado de Dios para acercarnos a Él, y las excusas siempre son las mismas. Siempre. Las excusas no van a cambiar, y Moisés imitaba muy bien a aquel trabajador que tiene, por ejemplo, un trabajo que no le gusta. No quiero hacer este trabajo, no me place, y se pasa todo el día quejándose del trabajo, el trabajo no me gusta, el trabajo lo odio, y hace su vida un constante repiqueteo, por decirlo de algún modo, un constante cháchara de que lo que está haciendo no va conmigo, esto no. Pero Moisés no tenía un trabajo cualquiera. Su empleador era Jehová de los ejércitos. Su empleador era el Dios creador del universo. Este trabajo es mucho para mí, yo no puedo con él, decía Moisés. Pero Dios le decía: sí puedes, porque yo te he escogido a ti. Si hemos decidido obedecer el llamado de Dios, hermanos, les invito a que esas excusas, que eran las mismas que Moisés les ponía y que muchas veces nosotros ponemos, vamos a confiar en Dios. Porque si Él nos ha escogido, si estamos aquí esta mañana, hermanos, es porque Dios le ha placido. Dios nos ha seleccionado a cada uno de nosotros. Y estamos aquí esta mañana poniéndole excusas a Dios, como siempre lo hemos hecho. Siempre lo hacemos. Lo hago yo, lo hacen ustedes, lo ha hecho el pastor, todos. Le hemos puesto excusas a Dios. Y esta mañana, hermanos, la invitación es que ese trabajo que estamos haciendo a regañadientes, cambiémoslo por un trabajo que nos haga feliz, un trabajo que nos llene, un trabajo que básicamente es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro trabajo. Hagámoslo con alegría, porque el que nos ha comisionado es el mismo que nos buscará más adelante, y estaremos junto con Él tomando la cena en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, seguimos. Y por último, Moisés no entendía que el camino por el cual lo estaba llevando Dios era el camino perfecto, porque Dios, hermano, no tiene errores en su historial. Dios nos dice en el Salmo 23, versículo 3, nos dice que Él nos llevará por sendas de justicia. Entonces, eso mismo debemos aprenderlo esta mañana y saber que Dios nos está llevando por un camino que quizá desconocemos, nos da miedo, nos da dudas, pero hermanos, si Dios nos está llevando, si Dios ha permitido que estemos aquí, a esta altura del camino, yo no sé qué camino estén transitando en específico cada uno de ustedes, pero si Dios lo tiene ahí, mi hermano, es porque Dios lo está guiando.
Vamos a confiar en el Señor. Moisés siguió el llamado del Señor, pero por las dudas, por no doblegarse totalmente al Señor, se perdió parte de la bendición. Obtuvo la bendición porque el Señor se lo llevó a vivir con él, pero se perdió una bendición increíble. Vamos a verlo. Finalmente, luego de ver las grandes maravillas que el Señor hizo con el pueblo durante 40 años más, estamos hablando que Moisés ya tenía 120 años aproximadamente, y Moisés, durante esos 40 años que vivió con el pueblo en el desierto, porque salen de Egipto, él vio que Faraón, un hombre terco, un hombre endurecido, un hombre que no quería doblegarse a dejar ir al pueblo de Dios, accedió a dejar. Y que después por orgullo mandó un ejército a perseguirlos. Y Moisés vio cómo el Faraón doblegó, que no era cualquier persona, no era yo, que me hacen cambiar de opinión cada vez cuando gano cuando me ganan en un debate, por decirlo así. María Laura es experta en eso. Pero, hermanos, Faraón era el dios de Egipto. Él era el que tenía la razón. Vamos a ponernos en contexto. Lo que decía Faraón era lo que estaba bien, porque él no tenía error, él era el dios. Y Jehová de los ejércitos hizo cambiar de parecer a este hombre. Lo doblegó, lo trituró moralmente con las plagas que envió a su pueblo. Entonces, primero vio esa maravilla Moisés. Luego, cuando escapa, ve que Dios abre el mar en dos y ellos pueden pasar. Ve cómo el mar aplasta el ejército de Faraón. Cuando iban en el desierto, hermanos, no le faltaba comida. Ya sabemos del maná, sabemos de las perdices que cuando se aburrieron de maná, llegaron codornices para que comieran carne. Les sigo contando. Había una columna de fuego en la noche que los alumbraba y los calentaba, porque el desierto es muy caliente en el día, pero de noche es gélido, muy helado. Y había una nube que los protegía del sol. Todas esas maravillas las había visto Moisés. Y Moisés no había doblegado el mal carácter que él tenía. No había dejado que el Señor transformara eso que las dudas, el mal carácter, que lo había perjudicado durante tanto tiempo. Vamos al capítulo 20 de Números. Busquemos Números 20. Cuando lo tengan, dicen amén. Y yo voy a estar leyendo y ustedes me siguen. Números capítulo 20. Dice de la siguiente manera: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Esta era la hermana de Moisés. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fue Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció a ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, y tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y habló Jehová a Moisés diciendo, y entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó
la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hermanos, Moisés se dejó guiar por sus propios instintos, por su orgullo. Y en vez de hablarle en nombre de Jehová a la roca, le dijo: os hemos, o sea, Aarón y él, os hemos hacer salir agua de ahí. Y él se confió en la varita mágica, por decirlo de algún modo, que Dios le había dado, que era la vara. Recuerdan que con la vara la lanzaban y se convertía en serpiente y hacían muchos milagros, incluso dividir el mar con esta vara. Con esa misma vara golpeó la piedra. Él confió en su instinto, en lo que él ya conocía, y no siguió nuevamente, al pie de la letra, las instrucciones de Jehová. Y entonces no santificó, por decirlo de algún modo, no puso a Jehová en el lugar que le correspondía, que era el que les iba a dar el agua. Y hermano, Moisés, al resolver aquella situación de la manera como la resolvió, nada más y nada menos, Dios le dijo que ellos, o sea, Aarón y él, no iban a entrar a la tierra prometida. Cuando queremos llevar una vida cristiana a nuestra manera, estamos imitando a Moisés en esto. Debemos hacer las cosas a la manera de Dios, porque Dios es el que tiene el control y Él es el jefe, mi hermano. Y hay un refrán, un dicho muy popular en Venezuela, en el llano sobre todo. Tenemos la costumbre de decir muchos dichos. Y allá, como en una zona rural, tenemos un dicho que cuando el capataz, el jefe de los obreros, otro obrero le increpa, le pregunta: ¿pero por qué vamos a hacer eso así? El capataz le pregunta: ¿dónde se amarra el caballo? Y la respuesta es: donde diga el amo. El caballo se amarra donde diga el amo. Si Dios lo dijo de esa manera, mi hermano, debemos seguir las cosas como Dios las dijo. Por último, en el capítulo 34 de Deuteronomio, mi hermano, vemos cómo Moisés sube al monte de Moab. Y ahí en ese monte puede ver toda la tierra prometida. Y Dios se lo lleva. Dios se lo lleva, mi hermano. No le permite entrar a esa tierra por ese ataque de rabia, por el ataque de yoísmo que tuvo al momento de golpear la piedra. Lamentablemente no entró. Debemos entender, hermanitos, que Dios, el llamado que Dios nos hace, es un llamado ineludible. Tarde o temprano Él nos va a hacer entender, nos va a hacer acudir al llamado que Él nos está haciendo. No podemos escapar de este llamado porque Dios es soberano y Dios hace hasta lo último para que nosotros nos sometamos a Él y le obedezcamos. Debemos aprender a ejecutar las tareas que el Señor nos ha dado y ejecutarlas sin chistar, sin andar molestos a regañadientes. Por último, debemos confiar en Él y hacer lo que Él ordena. Él está a cargo, hermanos. Debemos dejar de pelear y querer hacer las cosas a nuestra manera y someternos de una vez por todas a la voluntad del Señor. Que el Señor le bendiga, hermanos. El Señor es bueno, el Señor es fiel y ha querido pues que estudiemos un poco acerca de la vida de Moisés, la cual es muy interesante. Tiene cosas buenas, muy buenas, espectaculares que aprender, pero sobre todo en las malas debemos imitar de alguna manera a no hacer lo que Él hizo. Porque ahí en los errores también se aprende, mi hermano. Entonces, el Señor es bueno, el Señor es fiel y ha querido que aprendamos un poco de la vida de Moisés. Que el Señor les bendiga, mi hermano.